Bien, segundo tramo de Entre Líneas, y nos había prometido Daniel Rodríguez conversar sobre las grandes líneas de acción que tiene el gobierno en materia de vivienda. De alguna manera hubo algún anuncio del presidente de la República en su discurso el 1 de marzo, pero vamos a profundizar sobre eso. Daniel, contanos. Bien, Alfredo, como primer línea general para estar hablando es que este gobierno no se ha atado a un número o una meta de cuántas viviendas o soluciones habitacionales se van a construir, se van a lograr. ¿Qué pasa? En los anteriores gobiernos de Frente Amplio esas metas no se llegaron a cumplir en cuanto a los números. Sí es cierto que se puede notar como logro el hecho de la institucionalidad que ha cambiado. Por ejemplo, el primer gobierno reformó y salvó el banco hipotecario, creó la agencia de vivienda. El segundo gobierno tiene a su haber el tema del plan Juntos, por ejemplo, que es muy focalizado para aquellas personas con una situación más compleja a nivel de emergencia habitacional, y también promovió la ley de vivienda de interés social. Por ese lado están los logros en materia de vivienda. Las metas ahora parecen como menos ambiciosas para no caer en falsas expectativas. Ahí está, no hay números mágicos a los que hay que llegar, pero sí hay líneas bastante claras de acción del gobierno en la materia, ¿no? Bien, sí hay algo que ya estaba en el programa de gobierno del Frente Amplio, que es que lo primero es evaluar todas las políticas de vivienda que se siguieron hasta ahora para hacer una apuesta a punto de lo que se tiene, para dónde se va, y tener, según se dice en el programa, la participación de todos los actores, saber dónde se está parado antes de hacer el plan quinquenal hasta 2020. La única prioridad específica y que se ha repetido es la de eliminar la situación de emergencia habitacional. Esa es la gran meta, digamos, el compromiso que asume este gobierno. Y también, bueno, hay otras cosas que se sabían ya desde el programa, pero que se han hecho por ahí más notorias últimamente. Por ejemplo, incluir el plan Juntos en el presupuesto, y también lo que es el XPI, el programa de mejoramiento de barrios, también en el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Y más allá que no hay un anuncio concreto en cuanto a números, sí hubo, y lo mencionábamos recién, un compromiso más concreto del presidente Vázquez, ¿no? Sí, hay que recordar, esto un poco viene con la cronología de la campaña. El 1 de junio, cuando Vázquez gana la interna, es el candidato único del Frente Amplio, hizo aquel decálogo de objetivos. El quinto lugar se lo reservó el tema de la vivienda, y esto fue lo que dijo Vázquez en su momento. Plan Nacional de Vivienda. Se ejecutará el Plan Nacional de Vivienda, que atenderá en principio a las 38.000 familias más vulnerables que residen en espacios donde hoy no cubren las necesidades básicas habitacionales. El país se ha colocado en condición para admitir la propuesta de un verdadero impacto positivo en la construcción de viviendas de alto interés social. Y después vino el 1 de marzo, donde hubo algunas referencias a lo que va a ser sus pilares de gestión en la materia. Exactamente, pasó aquel discurso de la interna, habló ahí sí de un número de 38.000 soluciones para las familias con emergencia habitacional. Bueno, pasa la elección, llega el 1 de marzo, Vázquez habla de vuelta al tema de la vivienda, pero ahí no se ata a una cifra. Lo que dice es que los resultados de una política de vivienda, que es una política a largo plazo, no se pueden medir por la cantidad de llaves entregadas, sino por la calidad de las viviendas construidas y además por la posibilidad de acceso a las mismas por parte de las personas. Ahí marca un poco la línea en el tema de vivienda. Y bueno, después lo que hizo fue repetir cosas que ya estaban en el programa, por ejemplo, profundizar la construcción de vivienda social y los préstamos al banco hipotecario, la integración del plan Juntos y del PIAI al Ministerio, garantías de alquileres y accesibilidad para, por ejemplo, los jóvenes, cosa que también ya estaba en la Ley de Inclusión Financiera, que preveía un plan específico para vivienda para las personas de hasta 29 años. En ese marco hubo también otras medidas anunciadas por el gobierno, ¿no? Sí, que también vienen del programa de gobierno, para aumentar el stock posible de viviendas y de tierras para, bueno, justamente acelerar el proceso de acceso a la misma. Y acá lo que puede aparecer es reflotar el proyecto del diputado Asti, que lo analizamos en Entre Líneas el año pasado, y que según se ha dicho el MPP hay interés en apoyarlo. Este es un proyecto que lo que hace es declarar en estado de abandono judicial aquellas viviendas que por un lapso de 5 años su propietario no atendió, no mantuvo de la forma correcta, como dice la Ley de Ordenamiento Territorial. En suma, vivienda abandonada, en desuso, bueno, que pueda quedar mucho más fácil a manos del Estado para poder justamente incrementar esa cartera de viviendas. Y recordamos rápidamente el censo 2011, que es la última medición concreta que hay sobre esto. Se estima que hay 253.000 viviendas desocupadas en Uruguay y 48.000 solo en Montevideo. Hacemos la aclaración que acá también está la vivienda que se usa para alquiler. Pero un objetivo es también saber cuántas viviendas abandonadas de verdad hay en Uruguay y
y cuáles se pueden llegar a usar justamente para este fin. Sí, no es un número menor, ¿no? 48.000 acá solo en Montevideo. El Frente, de todas maneras, Daniel, también se comprometió a mejorar los instrumentos de acceso a la vivienda. Sí, subir el tope de ingreso, por Exacto. ejemplo, para acceder a los créditos, mejorar las líneas de crédito, las garantías, subsidios, es decir, todos los recursos que se han usado hasta ahora en materia de vivienda, que se engloba dentro de lo que se llama soluciones habitacionales. Bien, ¿te parece recordar cómo fue la experiencia o los resultados, mejor dicho, del gobierno de Mujica en la materia? Exactamente, hoy hablamos con el exministro Beltrame, que va a ser el próximo titular de la Agencia de Vivienda. Lo que nos dijo fue que entre los planes del Ministerio y del Banco Hipotecario se concretaron 31.700 soluciones y que quedaron unas 19.000 más en marcha. Esto hablamos de préstamos, subsidios, garantías. Una cosa que ha cuestionado la oposición porque dice que es un término muy ambiguo. Se habla de solución habitacional cuando apenas es conectar un servicio, pero que no se está arreglando la vivienda de una persona que puede estar no en muy buenas condiciones. Bueno, ahí está un poco también las discusiones que hay. A esto hay que sumar el plan Juntos, que atendió unas 3.000 familias, pero según Carlos Acuña, su coordinador, quedaban otras 13.000 en situación de emergencia habitacional que también había que atender. Y cuando se habla de población en emergencia habitacional, ¿qué datos concretos hay? Y bueno, el último documento que uno puede encontrar en la página del PIAI, que fue subido en septiembre del año pasado, habla que, según el censo 2011, hay 589 asentamientos, se dice que hay un poco menos ahora, pero no es un número significativo, donde viven casi 49.000, donde hay casi 49.000 viviendas, donde viven 165.000 personas, números grandes de la situación de emergencia, porque en definitiva el asentamiento habla de una situación de emergencia habitacional. Bien, y tomamos para el cierre, si te parece, el aporte que puede hacer el sector privado en la materia. Bueno, por ejemplo, la consulta a Julio Villamillo, operador inmobiliario, que está bastante acostumbrado a manejar estos datos para volcar a los medios de comunicación. Bueno, él dice que cambió un poco la tónica en los últimos años. A partir de la ley de vivienda de interés social, cambió el hecho que en Montevideo la mitad de las viviendas nuevas aparecieran en asentamientos y que la otra mitad, casi todas, fueran para la zona costera, obviamente por impulso del mercado. Dice que ahora hay más viviendas que se construyen en las zonas de la clase media, en zonas que no son los barrios costeros, y que eso está cambiando la tendencia a favor, y que hay menos viviendas en asentamientos. Ahora, desde el punto de vista del objetivo de los operadores privados, él dice que hay que tener un objetivo de 15.000 viviendas nuevas por año para atender la demanda del mercado. Pero esto, claro, hablamos del sector privado, que obviamente tiene otros planteos, pero que entienden que ha sido positivo el hecho de tener la ley de vivienda de interés social, que ha permitido, bueno, dinamizar el sector inmobiliario y buscar otros clientes. Habrá que ver si se logra la tan repetida meta de bajar la brecha entre el costo de la vivienda y la capacidad de pago de aquellos que no tienen grandes ingresos. Exactamente, bien, gracias, Dani. Bueno, dicen que la gente del sector público está camino prácticamente a las cuchillas, porque se viene el presupuesto y COFE se prepara. A ver qué tiene para decirnos Danilo Tegaldo. Alfredo, exactamente, porque primer año de gobierno, año de elaboración del presupuesto quinquenal, es donde se juega el partido efectivamente. Luego en la rendición de cuentas hay tiempo de ajustar alguna cosita, de redistribuir el gasto, pero en realidad el partido se juega ahora y estamos con José Lorenzo López, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe en esta jornada. Ya hay señales del Ministerio de Economía que viene de recorte la mano. ¿Cómo le va, López? Gracias. Bueno, un gusto estar participando acá de este programa con ustedes. Bueno, sí, los anuncios del Poder Ejecutivo no son muy alentadores, ¿no? En función de que este presupuesto se enmarca en una situación económica del país, la cual, diríamos, no viene en una bonanza como venía anteriormente, por lo cual, evidentemente, nosotros tenemos que prepararnos, porque si nos fue mal en una etapa donde el crecimiento económico del país fue bastante bueno, evidentemente cuando viene la chique nos puede ir peor, ¿no? Obviamente la Administración Central va a estar, ustedes van a estar bregando por mejorar los salarios de lo que ha sido la Administración Central. ¿Cuáles son los sectores más relegados? Bueno, hay varios. Lo que pasa es que las inequidades que hay a la interna de la Administración Central son tan grandes que uno no puede definir que es un ministerio en sí, sino que prácticamente todos los ministerios tienen inequidades a su propia interna, donde hay salarios que son un poco más dignos y otros que son realmente muy sumergidos. Por lo tanto... Muy sumergidos, por ejemplo. Y bueno, hay sectores que el mínimo salarial que está establecido para 40 horas semanales están en el torno de 18.000 pesos nominales. Realmente salarios muy sumergidos. Nosotros, sin renegar, diríamos, lo que ha sido un postulado histórico del movimiento sindical, que tiene que ver con llegar a la media canasta familiar
diríamos como salario de ingreso, que eso anda en torno a los 30.000 pesos. Evidentemente, si partimos de 18 y nosotros lo estamos planteando eso para 30 horas, o sea que si se prorratea eso, el sueldo de ingreso para 30 horas anda en el torno a los 16.000 pesos, estamos hablando prácticamente de un 100% aumento de salario, lo que sería muy difícil de concretar. Entonces, en ese marco, lo que ha definido nuestro Congreso, el Congreso de COFE, es que plantear como ingreso a la administración pública un salario para la base de la tabla salarial de 8 bases de prestación y contribución, que es lo que el propio Poder Ejecutivo ha determinado que es los niveles que se pueden determinar para el mínimo no imponible del IRPF, porque después se entiende que los salarios son muy sumergidos. Bueno, nosotros planteamos de que el salario base de la administración tiene que estar en el torno de las 8 BPC, que son alrededor de 24.000 pesos, y a partir de ahí, en una diferencia que en nuestra tabla es de 6.5%, entre grado y grado, elevar toda la cantidad de grados que corresponde a la tabla salarial para el resto de los trabajadores. Con estas señales que ya de pique ha enviado el Poder Ejecutivo, sobre todo el Ministerio de Economía, donde ya se está hablando de recorte de gasto en algunos rubros específicamente y afinando bastante el lápiz a la hora de la elaboración del presupuesto, ¿se imaginan un escenario conflictivo en estos meses? Bueno, va a depender de la postura que tenga el Poder Ejecutivo. Nosotros ¿Han tenido contacto ya con el Poder Ejecutivo? Hemos tenido algunas señales positivas para el restablecimiento de los ámbitos de negociación del Ministerio de Trabajo. Claro, que estaban congelados. Y sí, que no, por lo menos no habíamos tenido, nosotros sentíamos que no habíamos tenido el tratamiento en el marco de la ley como lo plantea la propia ley de negociación de colectiva en el sector público. En este sentido, las señales que han venido ahora de la nueva dirección, de la nueva administración del Ministerio de Trabajo, son positivas en el sentido de cómo empezar a establecer esos ámbitos de negociación. No quiere decir que estemos de acuerdo en los contenidos que va a haber allí adentro, pero nosotros creemos que es necesario, sobre todo que en la administración central, un sector que fue totalmente postergado durante este periodo, tengamos señales concretas, ¿no? Porque en realidad fueron muy diferentes los dos gobiernos del Frente Amplio con la administración central. En el primer gobierno del Frente Amplio, que encabezaba Tabaré Vázquez, nosotros llegamos a firmar un convenio que nos permitió recuperar el salario perdido en la crisis del 2002, que fue un 19.5%. A lo largo de los 5 años llegamos a recuperar ese salario perdido de 19.5%. ¿Qué pasó con el gobierno Mujica? O sea que cuando terminó el gobierno de Tabaré Vázquez, nosotros quedamos con el mismo poder adquisitivo que había antes de la crisis del 2002. ¿Y qué pasó con Mujica? Con el gobierno de Mujica lo único que se tendió es a mantener el salario real, entre comillas, ¿no? Porque o sea, en realidad, el IPC y nada más. El IPC con alguna trampilla en el medio, ¿no? Porque el plan UTE Premia que se definía al final de cada periodo en los últimos 3 años, generaba que la inflación, si venía en el entorno cerca del 10%, 9 y pico por ciento, se aplicaba el plan UTE Premia, eso bajaba las tarifas, por lo tanto el IPC bajaba al 8% y los salarios no se ajustaban por lo que realmente había sido la inflación, sino se ajustaban en un punto y medio abajo. Entonces, durante todo este periodo no hubo ningún tipo de incremento salarial para los sectores de la administración central y nosotros, sin perder ese objetivo de los 24.000 pesos como base, lo que estamos planteando es la posibilidad de por lo menos tener algún punto de recuperación por encima de la inflación que nos permita después, con un criterio de alguna manera preservar a aquellos que ganan menos, tener, diríamos, una negociación hacia la interna donde los que ganan menos reciban un poco más de incremento que los que ganan más. Me decía que ha tenido contactos con el Poder Ejecutivo, directamente con el Ministerio de Trabajo, o también a nivel de Economía. No, solo hasta ahora nos hemos reunido con el Ministerio de Trabajo y también tuvimos una entrevista con la dirección de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que ellos mismos confirmaron la entrevista y fueron por el local de COFE, donde también intercambiamos algunas cuestiones, pero todavía no hemos empezado a discutir y a negociar, diríamos, todo lo que tiene que ver con el salario. Está fijada una reunión para este viernes 20 del Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público, que allí a nosotros nos parece que es importante, es una señal importante porque evidentemente durante todo el periodo anterior el Consejo Superior se reunió 3 veces. Si ya a pocos meses de asumir el gobierno, o a pocos días de asumir el gobierno, hay una convocatoria de ese consejo, nos parece que es una señal positiva y ojalá pueda alentar más expectativas que las que tenemos hasta ahora. Bien, obviamente la aspiración es lo que usted señalaba,
llegar a esos 24.000 pesos como mínimo o, en su defecto, lograr esos puntos de recuperación por encima de la inflación. Si no se logra eso, serán meses conflictivos. No, sin duda. Las leyes de presupuesto normalmente siempre traen conflictividad. Dependerá de la actitud que tenga el Poder Ejecutivo, pero va a ser eso. O sea, si el Poder Ejecutivo contempla alguna de las aspiraciones que tenemos nosotros, el nivel de conflictividad se podrá bajar. Ahora, si las respuestas van en el camino de las que hemos tenido hasta ahora, sobre todo con el anterior gobierno que era de la misma fuerza política, sin duda que va a haber conflictividad en el medio de la lucha por el presupuesto. Permítame que lo tengo sentado en la mesa para preguntarle en su condición de dirigente del INAU sobre hechos puntuales y sobre lo que han sido los anuncios de designaciones, tanto para el CIRPA como para el propio INAU, Marisa Linder y la licenciada Gabriela Fulco. ¿Qué les parecen los nombres? Bueno, con respecto a la quien va a ser la presidenta del directorio del INAU, Marisa Linder, ya hemos tenido una reunión con ella, también con Fernando Rodríguez, que va a ser el segundo por el Frente Amplio, y participó de esa reunión también la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, donde nosotros le planteamos, diríamos, la visión que tenemos los trabajadores organizados en nuestro sindicato respecto a la institución. Fue una reunión muy correcta, donde por supuesto que no avanzamos demasiado en la discusión porque todavía ni siquiera han asumido, fue más bien una reunión de presentación y de intercambio de ideas de cómo se tiene que manejar la institución, diríamos, por parte de lo que ellos nos decían y los planteos que hicimos como sindicato. Y bueno, fue más bien eso y quedó abierto para unas posibles reuniones en el marco. De hecho, hoy nosotros tenemos dirección del sindicato y posiblemente estemos pidiendo una nueva reunión. Con respecto a Gabriela Fulco, que es quien se nombra, que se va a designar para la comisión delegada del CIRPA, todavía no hemos tenido ningún contacto con ella. Viene con el antecedente de ser la asesora en materia penitenciaria del ministro Bonomi, ¿no? Bueno, sí, pero a nosotros eso en realidad no nos preocupa. Lo que sí creemos es que tenemos que tener algún tipo de contacto y así se lo pedimos a la presidenta del directorio, quien va a ser la presidenta del directorio del INAU. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, nos interesa tener un contacto con ella porque si va a dirigir una parte importante como es el CIRPA dentro del INAU y por lo que tenemos entendido, ya hay algunas ideas que se están manejando. Creemos que cualquier cosa que cambie las condiciones de trabajo tiene que ser negociada con el sindicato. Bien, hay más temas para hablar, pero lo dejamos para otra oportunidad, López. Bueno, ¿queda cuenta? Cómo no, con mucho gusto cuando ustedes lo deseen. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. Última pausa, tras la misma conversamos con el diputado Fernando Amado del Partido Colorado a propósito no solamente de lo que se viene, las municipales y el Partido de la Concertación, sino la situación actual del Partido Colorado y su liderazgo. Enseguida venimos. Ya está por llegar.